Ay, nada más disculpen mis gallos, hermanos, porque todavía la garganta no mejora al 100%. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos, hermanos, en unanimidad, desde el 6 hasta el 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así a la letra: voz que decía, todos juntos, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice el profeta Isaías que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia, hermanos, es el libro sin duda alguna el más incomprendido por muchas personas. También ha sido el libro más rechazado y el más amado. También ha sido perseguido por muchísimos gobernantes, ha pasado por muchísimas prohibiciones. De acuerdo al Ministerio Puertas Abiertas, que es una organización que se encarga de hacer un ranking de los países más peligrosos para los cristianos, en Corea del Norte es el país número 1 donde tener una Biblia en tu mano puede ser motivo de muerte, de cárcel o de mandarte a campos de trabajos forzados. Este libro, hermanos, ha estado ensangrentado con la sangre de aquellos que se han atrevido a introducirlo a un país donde se castiga con la ley tener una Biblia. Se ha llenado de la sangre de mártires que la han distribuido en distintos lugares. También la Biblia, hermanos, ha sido el libro más abusado de la historia, el que se ha usado para manipular para intereses personales. ¿Y qué podríamos decir de la Biblia? Todo lo que ha pasado y aquellos que la han amado. Pero, ¿por qué la Biblia, hermanos, es tan importante en el mundo? Porque hay países enteros que la repudian al grado de poner en sus leyes una prohibición específica para que este libro no sea distribuido en dichos países. Algunos creen que la Biblia, hermanos, es un libro de un cuento de hadas, que es un libro creado para controlar. Sin embargo, ¿por qué muchos países le temen, lo odian, lo rechazan? ¿Qué tiene de especial este libro, hermanos, para que tanta gente la odie, la ame, la abrace o la rechace? En esta disertación, hermanos, vamos a analizar datos históricos de la Biblia. Más que una predicación, vamos a hacer como un mini estudio de lo que es la Biblia y por qué es tan importante. ¿Es un libro confiable? ¿Realmente es un libro veraz? ¿Existen algunas evidencias que puedan comprobar que la Biblia realmente es la palabra de Dios? Miren, hermanos, este libro es un libro sin igual. No hay libro que se le iguale a la Biblia. Hay miles, se ha traducido a muchísimos idiomas. Si no me falla la memoria, más de 2,000 idiomas. Ha sido distribuido innumerables veces, ha influenciado incluso en sociedades enteras, ha influenciado en los gobiernos de diferentes países. Estados Unidos es un ejemplo de ellos. Muchísimos países han sido inspirados, e incluso en los medios artísticos, la Biblia sigue siendo influyente. Pero ¿qué es la Biblia para nosotros, hermanos? ¿Será la palabra de Dios? Algunos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios, porque toda la Biblia en su género es narrativo y no todo podemos tomarlo como la palabra de Dios. ¿Será correcto esto? Vamos a ir viendo más adelante qué nos dice la misma Biblia y las evidencias acerca de ella. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias en este día, Señor, porque nos permites estar aquí de pie, Señor, vivos, saludables en mayor o menor medida, Señor, pero tu gracia es buena cada día.
Gracias por permitirnos ver la luz del día. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre en este lugar, para escuchar de tu palabra, para adorarte como iglesia, Señor, cosa que algunos cristianos no tienen dicho privilegio. Permítenos, Señor, entender tu palabra, Señor, y saber que lo que vamos a estudiar hoy nos pone en dos premisas, Señor. Si tu palabra es verdad, hay un gran problema también, Señor. Pero que eso sea, Señor, que lo que nos lleve al arrepentimiento, que nos lleve a la conversión, Señor, y nos lleve a realmente buscarte con todo nuestro corazón. Recibe gloria, Señor, en esta mañana. Si hay gente que aún no te conoce también, sálvala, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, como dice tu misma palabra. Señor, que tu palabra, Señor, sustente a cualquier hermano o hermana que esté pasando por problemas, hermanos. Señor, por cualquier necesidad espiritual, cualquier aflicción, Señor, que tu palabra entre en su corazón como un bálsamo y le pueda dar descanso, Señor. Glorifica tu santo nombre en esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Amén. La Biblia, hermanos, ¿de dónde nos viene la Biblia? Bueno, el concepto como tal, hermanos, no existe tampoco en la Biblia. La palabra Biblia no existe en la Biblia, aunque parezca redundante. La palabra Biblia, hermanos, viene del griego biblos, que significa papiros, y de un latín que significa libros. Entonces, la Biblia, hermanos, es un conjunto de libros que fue escrito en diferentes épocas, en diferentes contextos culturales y sociales, y fue escrito en un periodo de aproximadamente 1600 años. Muchos de los profetas, muchos de los escritores tuvieron distintos contextos socioeconómicos: pescadores, médicos, campesinos y diversos reyes, emperadores. Diversos personajes aparecen en la Biblia, y de hecho durante el exilio de Babilonia, el exilio de Israel, de Judea en Babilonia, había muchos profetas que eran contemporáneos, pero muchos no se topaban entre sí o no se lograron encontrar. Sin embargo, hermanos, la Biblia ha demostrado tener una unidad temática impresionante. Y ahorita vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, qué es lo que dice. Existen dos tipos de evidencia para saber si este libro que tenemos es veraz o no es veraz. La palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios o insuflada por Dios y útil. Entonces la Biblia, hermanos, cuando nos dice más bien cuando habla de sí misma, se autoproclama como la palabra de Dios. Dentro de las principales doctrinas del cristianismo histórico, hermanos, siempre hemos creído eso. La Biblia de Dios es inspirada por Dios, es inerrante, es decir, no se equivoca, es infalible, libre de error y no hay contradicción en ella, como algunos afirman. Pero ¿qué evidencias hay, hermanos, para saber que la Biblia es inerrante, libre de error e inspirada por Dios? Primero tenemos las evidencias internas, hermanos. La evidencia interna significa lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Ningún otro libro, hermanos, habla con tanta autoridad de Dios como lo habla la Biblia. Usted puede leer el libro de Mormón, que es una basofia, hermanos. Yo leí el libro de Mormón y es una copia barata de las Escrituras. Además que no existe ningún registro arqueológico que sustente lo que dice el libro de Mormón. Usted puede leer el Corán, mucho odio en ese libro. Puede leer revistas atalayas, despertades y miles de libros. Ningún libro habla con tanta autoridad de Dios como lo habla la Biblia. 2 Timoteo 3:16 nos dice que es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para todas buenas obras. Y el apóstol Pedro, hermanos, confirma lo que dice Pablo a Timoteo. Y quiero que vayamos a 2 de Pedro, hermanos, 1:16. Por favor. 2 de Pedro 1:16. Hasta el 21. Dice así lo siguiente: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, hermanos, revela que ella ha sido inspirada directamente por Dios. A través de hombres fieles, a través de hombres piadosos, Dios los utilizó, aún con todos sus defectos y fallas, para escribir este libro, hermanos. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios revelada a la iglesia de hoy. La Biblia, hermano, está llena de principio a fin, de reclamaciones implícitas sobre la inspiración divina. En el Antiguo Testamento vemos cuando la Escritura nos menciona expresiones como así ha dicho el Señor. Vino palabra del Señor diciendo esto. El Señor mandó a decir esto. Y los profetas, hermanos, proclamaron que la palabra que ellos traían venían de parte de Dios. Nunca ellos se atribuyeron profecía alguna, palabra alguna o mandamiento alguno, sino que siempre dieron a conocer que todo lo que tenían venía de parte del Señor. Para poder saber si es la palabra de Dios inspirada de Dios, tiene que cumplir con algunos requisitos. La Biblia dice que la palabra también de Dios es eterna. Hermanos, si Dios es eterno y las palabras que Él dio vienen realmente de su boca, la palabra tendría que ser eterna. Y en Mateo 24:35 Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Se ha cumplido esta profecía o este pasaje bíblico? En otra traducción dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mi palabra nunca desaparecerán. Y Dios ha respaldado esta palabra para que este libro perdure más de 2000 años a pesar de las guerras que se ha hecho contra ellos. Hermano, la persecución contra la Biblia no ha sido cualquier cosa. Han sido grandes persecuciones que se ha tenido que enfrentar este libro, varias prohibiciones establecidas en leyes gubernamentales donde prohíben este libro. Quemas de Biblias por donde quiera, en fin, ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Cosa que ningún otro libro antiguo ha podido sobrevivir tanto tiempo como la Biblia. Incluso Dios ha avergonzado a aquellos que se han atrevido a proferir palabra alguna contra las Escrituras. Un ejemplo de hecho es un famoso filósofo francés llamado Voltaire. Este hombre, hermanos, detestaba el cristianismo, detestaba la Biblia, y él dijo lo siguiente: en 100 años después de mi muerte, la Biblia habrá sido eliminada de la existencia. En el año de 1778 Voltaire se murió. Ya pasaron 246 años y la Biblia sigue siendo el libro más influyente alrededor del mundo. Y si fuera como ironía de parte de Dios hacia Voltaire, de él ya nadie se acuerda. Y su casa fue adquirida, me parece, por una sociedad bíblica para poner una imprenta de la Biblia en su casa. Qué irónico, ¿no? Dios, hermanos, ha respaldado su palabra a través del tiempo con innumerables evidencias que nos gritan por todos lados que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Otra evidencia interna que podemos ver del poder de las Escrituras es que Dios cambia y transforma los corazones de aquellos que creen a su palabra y la aplican en sus vidas. Salmo 119, 9 al 10 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la Biblia dice en mi corazón he guardado tus dichos, es porque la palabra de Dios, cuando penetra en nuestros corazones, ya no nos puede dejar igual. Cuando tú vienes a Cristo y conoces su palabra, el Espíritu Santo te sujeta a ella y ya no puedes ser igual.
te cambia, te transforma. Fíjese lo que dice Hebreos 4:12. Vamos a Hebreos 4:12, hermanos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso muchas personas detestan la Biblia, porque la Biblia revela la condición del ser humano. La Biblia revela cuál es la situación actual de la humanidad. Al contrario de la religión que te dice que todos somos hijos de Dios, que todos somos buenas personas, que no necesitas una religión para ser bueno, la Biblia te dice mentiroso. No hay nadie bueno, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Porque dice la Biblia que somos hijos de ira y que la ira de Dios está sobre nosotros y que no somos hijos de Dios, sino enemigos de Dios. Cuando la Biblia dice algo así, nos ofendemos, obviamente. ¿Cómo te atreves a decir que no soy hijo de Dios? Entonces, ¿hijo de quién soy? ¿Del diablo? Pues aquí dice. ¿Cómo te atreves a decir que yo no soy buena persona si yo hago obras de caridad, no violo, no robo, no mato? Eso se llama soberbia y es pecado. Arrogancia y orgullo espiritual. Necesitas a Cristo y arrepentirte de tus pecados, de otra manera no hay salida. La Biblia, hermano, revela nuestra condición y nos pone en aprieto. Por eso mucha gente quiere estar lejos de la Biblia. Sin embargo, cuando uno, hermano, le aplica en su vida la misma palabra de Dios, cambia, nos hace reconocer nuestra condición. Dice que es cortante que toda espada de los filos penetra hasta partir el alma, hermanos. Cuando descubrimos lo que la Biblia dice sobre nuestra condición, nos duele. Y entonces vamos a Cristo en arrepentimiento. Otra evidencia interna acerca de la Biblia, hermanos, es la unidad temática. Como les comentaba al inicio, perdón, hermanos, es que me canso un poco. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por 40 hombres, distintas épocas, contextos sociales y culturales, en 3 continentes, Europa, Asia y África. Sin embargo, hermanos, a pesar de que hay una línea de tiempo de 1600 años, la Biblia tiene una unidad temática perfecta. El gran tema central de la Biblia, adivine, no adivine, ¿quién cree que es? Jesucristo. Desde Génesis a Apocalipsis, Jesucristo viene siendo el tema principal de las Escrituras. No nuestra felicidad, no un paraíso, no una prosperidad, no. Jesucristo es el tema principal de la Biblia. Y no hay ninguna contradicción entre ellos, a pesar que los enemigos de la Biblia han intentado por todos los medios demostrar contradicciones en la Biblia. Y a veces sacan unas. Recuerdo que veía la entrevista a un ateo que decía que la Biblia se contradecía porque a Jesús le decían Jesús de Nazaret, pero se supone que había nacido en Belén. Suena absurdo, suena ridículo. Los que leemos la Biblia decimos, ay, ¿cómo le explico? Pues claro, hermano, la Biblia dice que nació en Belén, pero Jesús se crió en Nazaret y por ende le llamaban Jesús de Nazaret. Es como si yo vivo en Juárez y mi mamá me había tenido en El Paso. Pues sí, soy del Paso, pero nací en Juárez, entonces todo el mundo me dice que soy de Juárez. Y cositas aquí, hermano, lo que quieren hacer aquí es desacreditar la Biblia, desprestigiarla. Otra contradicción que algunos decían es que la Biblia dice que Jesús tenía un manto púrpura, algo así, y en otra parte del Evangelio decía que era rojo. Púrpura rojo, pues es parecido, hermanos. Todas las temáticas acerca de la salvación, de la gracia, no se contradicen entre ellas. Una contradicción que parece que es muy pareciera que es contradicción, es que la Biblia enseña que la salvación es por gracia, pero viene Santiago y dice, no, sin obras tu fe está muerta. Y muchos se agarran de ahí para decir que la Biblia se contradice, hermanos, pero no basta nada más con decir este texto dice, no hay contradicción en la Biblia. La unidad temática acerca de Dios en la Escritura es perfecta, hermanos. De hecho, cuando usted lee los Salmos, cuando lee libros del Antiguo Testamento, la Biblia se cita
entre ella misma. Usted va al Nuevo Testamento y los apóstoles citaban las escrituras hebreas, porque todo cuadraba, hermanos. También, hermanos, lo más interesante de esto también es saber de que la Biblia fue escrita por testigos oculares de los acontecimientos bíblicos. En los evangelios, hermanos, tenemos un relato preciso y correcto acerca de la vida de Cristo. Los que anduvieron con él documentaron todo acerca de la vida de Cristo. Bueno, casi todo, porque dice la Biblia que no se podrían escribir tantos libros si escribieran todo lo de Jesús. Hermanos, estos testigos oculares, hermanos, relataron sin tapujos todo lo que la Biblia decía. Esto la convierte en la Biblia como el libro más honesto de la historia. ¿A qué me refiero con un libro más honesto? La Biblia, hermanos, no se anda con rodeos, no se anda con triquiñuelas. La Biblia es un libro que presenta a sus personajes tal cual eran. No esconde ningún error de los siervos de Dios, hermanos. Como, miren, muchos libros, muchos reyes de la antigüedad, cuando hacían los anales de la historia, trataban de que no escribieran derrotas que los ponían en vergüenza o errores que los avergonzaban públicamente. Siempre eran victoria tras victoria y borraban esas partes. Sin embargo, la Biblia no lo hace. La Biblia, por ejemplo, hermanos, menciona a un rey David que cometió adulterio. Y no solamente eso, para cubrir su pecado intentó, el hijo que él engendró en ese adulterio intentó achacárselo al marido de la mujer. Y como no lo logró, pues lo mandó a matar. Y la Biblia no esconde ese problema. La Biblia no esconde lo que Salomón hizo cuando se casó con muchas concubinas y se volvió a los ídolos. La Biblia no lo esconde. La Biblia no esconde un Amnón que violó a su hermana y después fue asesinado por su otro hermano. La Biblia revela, hermanos, cada detalle de los personajes ahí escrito y cada pecado que cometieron muchos hombres que se consideraban hombres de Dios. La Biblia no esconde un Pedro que negó 3 veces a Jesús y que se convirtió en un hipócrita porque fingía ser judío cuando estaba con los judíos y fingía hacerse gentil cuando estaban con los gentiles. La Biblia no esconde nada, hermanos. Y eso lo hace un libro digno de confianza. Además, aunque la Biblia no es un libro de datos científicos, hermanos, la Biblia ya daba muchos datos científicos mucho antes que la ciencia progresara en este mundo. En Isaías 40:22 dice la escritura que hay uno que mora sobre el círculo de la tierra. Lo que significa que la Biblia ya nos estaba diciendo a grito abierto que la tierra es redonda. La palabra círculo es shuk, que denota un círculo, esfera o arco, algo redondeado. Sin embargo, durante muchos años posterior a la Biblia, mucha gente creía que la tierra era plana. Bueno, todavía hay marihuanos que creen que la tierra es plana, ¿verdad? Otros, me parece que en la tradición hindú creían que la tierra era como, estaba sobre un gran mar, cargado por un elefante y luego una tortuga, y ahí estaba la tierra. Sin embargo, la Biblia desde un principio decía que la tierra era redonda, era un círculo. Eclesiastés 1:7, hermanos, describe en palabras muy sencillas el ciclo del agua que fue descubierto mucho después. Si usted va a Eclesiastés 1:7, dice que he aquí todos los ríos van hacia la mar, pero nunca se llenan. Entonces, conforme empieza a leer, pues ya yo me acuerdo, hermanos, cuando en la escuela nos ponían el ciclo del agua. Van al mar, nunca se llenan y regresan. Vamos a leer Eclesiastés 1:7, hermanos, para que vean que no le estoy contando cuento chino. Eclesiastés 1:7 dice: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Describiendo el ciclo del agua, hermano. Hace más de 3000 años, Salomón lo describía. La idea del ciclo del agua, hermano, no llegó a entenderse hasta el siglo XVI y XVII, para ser exactos. Muchos años después. Las normas higiénicas de la Biblia, hermanos, eran muy avanzadas para su época. La ley de Dios obligaba a los israelitas a lavarse después de tocar un cadáver, a poner en cuarentena a los que contraían alguna enfermedad infecciosa en la piel.
Además que ellos trataban los excrementos humanos con mucho cuidado para evitar una epidemia o una posible pandemia. Contrario a otras naciones paganas, hermanos, el pueblo de Israel tenía estrictas leyes de urbanidad, cívicas, de derecho penal, que protegía al pueblo de Israel para que no se hiciera ahí algo fuera de orden. Había leyes para los leprosos, había leyes para la menstruación de la mujer, había leyes para el flujo del masculino, había leyes muy estrictas precisamente porque Dios se preocupaba por la salud y el bienestar del pueblo de Israel. Y estableció leyes que muchos expertos en medicina reconocen que eran leyes muy avanzadas para la época. No había tecnología, no había nada de satélites, ninguna información. Sin embargo, la sabiduría de Dios inspiró a estos hombres a escribir la palabra y a dar mandamientos para el bien del hombre. Estas evidencias internas, hermanos, demuestran que la Biblia no es que contenga la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y muchos podrán decir, bueno, la Biblia puede decir misa de sí misma, pero ¿cómo me lo compruebas? Bueno, para eso vamos a la evidencia externa. ¿Qué dicen las fuentes extrabíblicas acerca de la Biblia? Para eso, hermanos, existe una evidencia que se llama consistencia textual. Eso quiere decir, hermanos, que tan solo del Nuevo Testamento hay más de 6,000 manuscritos. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto, hermanos? Que esos 6,000 manuscritos tienen una consistencia brutal. ¿Qué significa eso? La Biblia, hermanos, ha sido copiada durante todo el año. Al transcurso de la historia, perdón. En aquel tiempo, hermanos, la Biblia se copiaba a mano. Yo una vez me tocó ver una serie de aquella época y estaban los monjes franciscanos copiando las escrituras con una pluma de animal, como en aquel tiempo, y aparte así con esas letras medias jeroglíficas, cursivas. O sea, y agarraban, tenían su tinta y luego estaba. Y luego así, no sé cuántos años se tardaban en copiar una Biblia. Los margen de error y de equivocarse eran altas, hermanos. La estaban copiando a mano y un ser humano se puede equivocar. Sí, que escribiendo en la computadora a veces yo me equivoco. Imagínense copiar las escrituras, pero ellos eran meticulosos en eso, hermanos. Y creo que Dios estaba allí con los que estaban para evitar que se cometiera algún error. De hecho, se han estudiado todos los errores de la Biblia y la mayoría son gramaticales y no cambian la esencia del mensaje que la Biblia quiere decir. Algún texto puede decir, y el Señor dijo, en otro texto puede decir, y Jesús dijo, y en otro puede decir, Él dijo, y el contexto está afirma que están hablando del mismo personaje. En el Nuevo Testamento, hermanos, entre los evangelios fueron escritos entre el año 60 y 90 después de Cristo, 30 o 60 años después de los hechos. Hermanos, y las primeras copias del Nuevo Testamento fueron distribuidas en todas las iglesias y se hicieron copias y ninguna se contradice a sí misma. Hace poco se encontraron de hecho me parece que en Ginebra, en Suiza, no recuerdo, en un museo está el papiro 52, que es una copia del fragmento del Evangelio de Juan, que data como el siglo II. Lo compararon con el Evangelio de Juan que tenemos en nuestra Biblia contemporánea y no cambia absolutamente nada. Los rollos del Mar Muerto que se encontraron también en el siglo II, varios libros de la Biblia y fueron comparados con la Biblia que tenían para la época, no hay ninguna contradicción. Y los errores gramaticales que se han encontrado, hermanos, no cambian en nada el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. También la Biblia, hermanos, otra evidencia externa que comprueba la veracidad de la Biblia es su precisión histórica. No hay evidencia que confirme o niegue los eventos de la Biblia tal como sucedieron. El caso, hermanos, de la veracidad de la Biblia se fortalece dentro de las disciplinas de la arqueología y ha sido verificada totalmente. Se dudaba de la existencia del rey Sennacherib en Sargón,
una ciudad, hermanos, que está, me parece allá por Turquía, si no me equivoco. Y los eruditos o los expertos decían que la Biblia mentía, que jamás no había rastro, no había evidencia que había existido ese reino de Sargón, y mucho menos el rey Sennacherib. Pero como dicen por ahí, la ausencia de evidencia, pues no es evidencia, hermanos. Entonces, resulta que me parece que en 1948, no recuerdo en qué año, arqueólogos estaban haciendo excavaciones y ¿qué creen que pasó? Pues que encontraron una gran ciudad enterrada con una tablilla cuneiforme que decía rey de Sargón y venía el nombre de Sennacherib. Y ahí mire, Dios les tapó la boca a los que decían que no. Se dudaba de la cultura filistea, se dudaba de muchos personajes que durante años han ido descubriendo a través de la arqueología. Cada descubrimiento arqueológico, hermanos, demuestra que la Biblia tiene razón. Incluso, hermanos, algunos creen que hay inconsistencia entre el tiempo de Poncio Pilato, pero algo que me encanta es que la Biblia te da detalles. Y en el año 1600, cuando estaba el rey fulano de tal, te da datos para comprobar si la Biblia miente o no. En la Biblia vemos, por ejemplo, también profecías cumplidas. Y con esto quiero que remataría cualquier duda, las profecías mesiánicas, hermanos. Jesús cumplió alrededor de 100 profecías que se decían de él y se escribieron de Jesús entre 400 y 1500 años antes de su muerte. Hermanos, ustedes no saben ni cómo van a ser su hijo en 9 meses. Ahora imagínense en 1500 años. Las profecías mesiánicas fueron muy específicas, hermanos. Primero, profetizó que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que moriría, que se sentaría en un pollino, que sería vendido por 30 monedas de plata, que sería lacerado, sacrificado. Hermanos, ¿cómo controlas tú eso para que se cumpla al pie de la letra? ¿Cómo pudo controlar María su alumbramiento si ella estaba en una ciudad y Jesús tenía que nacer en Belén de acuerdo a la profecía? Y nació en Belén. Hermanos, las profecías que Jesús cumplió nos demuestran que la Biblia es veraz. No puedes, aunque nos pusiéramos todos de acuerdo para hacer algo maquiavélico y que todo salga, hermano, no falta quien la riegue. Como dicen por ahí, no falta nunca una piedra en el arroz. Alguien la va a regar, a menos que eso sea de Dios. Y Dios estaba respaldando su palabra. Otra profecía cumplida que Jesús mismo dijo en Mateo 24, Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén. En Mateo 24 dice que entraría la abominación espantosa. Entonces los que están en Judea, huyan a Samaria, y los que están en el techo no bajen, y los que en el monte no regresen por sus cosas. Y esa profecía se cumplió en el año 70, cuando el emperador Tito entró a Jerusalén y destruyeron el templo, el segundo templo, que nada más hoy en día quedan las ruinas del muro de los lamentos. Y fue saqueada Jerusalén, se cumplió esa profecía que Jesús dijo. Y hay muchas profecías que faltan por cumplirse. Una profecía también, dicen los historiadores, que se cumplió fue cuando Dios profetizó el exilio de Judá. Se descuidaron, dejaron la puerta abierta y por allí entraron los ejércitos de Nabucodonosor. Se cumplió lo que Dios les había advertido. Y no pararíamos, hermanos, de estar analizando punto por punto. Pero ¿por qué es importante entender esto, hermanos? Porque eso depende de nuestra eternidad. Hay muchas herramientas, hermanos, que también pueden comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. No voy a redundar en eso porque me tendría que ir más largo, pero existe el método histórico legal. Existe la crítica textual. La crítica textual es una herramienta, hermanos, que agarra todas las copias, digamos 2000 copias, 100 copias, y las coteja. Entonces vamos a ver qué dice esta copia del siglo II, esta copia del siglo XV y esta copia del año 60. Los tres son quizá del mismo libro y van cotejando las diferencias, hermanos.
¿Y qué cree? No son nada las diferencias. La crítica textual te hace ver, hermanos, si la Biblia contemporánea tiene o no errores. Y sí las ha habido, hermanos. La verdad sí las ha habido. Uno de ellos, por ejemplo, es la Reina Valera 1960, 1 Juan 5:7. Ahí se llegó a la conclusión de que ese versículo no existe en los griegos originales. ¿Cómo se logró eso? A través de la crítica textual, cotejando los manuscritos más antiguos. El escritor de la Reina Valera, cuando dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, en su afán a lo mejor de dejar la doctrina bien establecida, le puso el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, pero eso fue añadido. Y no altera en nada la doctrina de la Trinidad, hermanos. Hay muchos textos que avalan la doctrina de la Trinidad, pero este es un ejemplo de cómo se puede cotejar el error en alguna traducción. Ojo, la Biblia no se contradice, hayan sido errores de traducción, que es muy diferente. El método histórico legal, hermanos, se encarga de verificar los hechos a través de testigos oculares. Suponiendo que ahorita nos entren, Dios no lo quiera, nos asaltan, es importante que la policía venga y entreviste a los testigos oculares para llegar a una conclusión y para descubrir el hilo de ese asalto. Entonces, lo que ve Jonathan no lo va a ver el hermano David. Y en el método histórico legal que se usa en el sistema penal, principalmente en Estados Unidos, cuando ellos investigan un caso y cuando ellos investigan un crimen, entrevistan a los testigos y ellos esperan que haya diferencias. Cuando los testigos no se contradicen entre sí, es sospechoso. Porque a lo mejor el hermano David puede decir, no, pues yo vi que eran 2 hombres. Y Jonathan puede decir, sí eran 2 hombres, pero uno traía un lunar aquí en la nariz. Y a lo mejor la hermana Margarita y traía una camisa roja. Y eso se llama aporte involuntario, hermanos, al testimonio. Entonces la Biblia, hermanos, la Biblia se puede estudiar a través del método histórico legal para ver si los datos que da la Biblia son correctas. Los evangelios han sido puestos bajo la lupa del método histórico legal para ver si todos los datos históricos que hay allí son ciertas. La existencia del Jesús histórico, evidencias de la resurrección. ¿Realmente resucitó Jesús? ¿Qué escenario me pones en la resurrección de Jesús para comprobar que sea cierto? Bueno, no está su cuerpo, la tumba está vacía. Sus discípulos estaban acobardados cuando Jesús fue arrestado y todos se fueron. Y de repente esos mismos discípulos cobardes y llenos de miedo, de repente su actitud cambia y están proclamando un Cristo crucificado y resucitado. Pero ¿cómo es posible? Y además, no solamente eso, los persiguen, los latigan, los meten a la cárcel, los arrastran, los atraviesan con una lanza o con una espada, los amenazan y ellos siguen firmes en que Jesús resucitó. ¿Qué pasó? El peor enemigo del cristianismo, de repente, después de perseguir cristianos, matarlos, consentir la muerte de los santos, de repente él se convierte en un aliado de la iglesia, en un cristiano más. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús resucitado, Saulo de Tarso. Y así podríamos ir viendo, hermanos, cómo la Biblia nos da datos. Muchos dicen por ahí, lo que pasa es que los engañaron y hicieron todo este plan maquiavélico. Mira, hermano, yo puedo convencer al hermano David de una mentira y él la puede creer. Y él puede morir por esa mentira. Pero él nunca moriría por una mentira y ninguna persona en su sano juicio moriría por una mentira sabiendo que es mentira. No sé si me estoy explicando. Los apóstoles y los discípulos sabían que lo que habían creído era real, era verdadero y se dejaron y sacrificaron sus vidas por amor a la palabra de Dios. Y todavía al día de hoy hay cientos de mártires siendo asesinados por cargar un ejemplar como la Biblia, porque las Biblias radicalmente les cambió la vida. El Ministerio de Puertas Abiertas a cada rato sube testimonio de hermanos que incluso en países como Corea del Norte, Siria, Afganistán, hermano, es muy peligroso tener una Biblia y ni siquiera la tienen en su idioma. Han entrevistado a varios hermanos que ellos creen que son los únicos cristianos en todo el país, porque tienen que vivir en total clandestinidad, en total secreto, porque si descubren que ellos creen en el Dios de la Biblia, sus propios hermanos, sus propios padres tienen todo el derecho de asesinarlos.
Hermanos, la escritura, hermanos, ha demostrado ser la palabra de Dios cambiando nuestras vidas, transformándolas radicalmente. Ahora bien, hermanos, eso nos meten aprietos también a nosotros. Si la Biblia realmente es la palabra de Dios, quiere decir que todo lo que hay en la Biblia es verdad. Todo. Y que todo lo que está en la Biblia se va a cumplir en su momento. Todo. Dice la palabra que ni una tilde ni una jota pasaría. La pregunta del $1,000,000, hermanos, es: ¿qué vas a hacer tú con la Biblia el día de hoy? Si la Biblia es verdad, entonces quiere decir que hay un Dios en el cielo verdadero y santo, que aborrece el pecado, que aborrece la maldad, y que un día juzgará toda carne y les dará una sentencia eterna. Y la pregunta es: ¿cuál será tu sentencia? ¿Será un salvador o será un juez? Te dirá: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O será la que dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si la escritura es verdad, que ya hemos visto la verdad, te ponen aprietos y a ti y a mí, porque entonces lo que dice se va a cumplir. Que un día todos hemos de morir y estaremos ante el gran tribunal o el trono blanco de Cristo dando cuentas, y el destino eterno ya está decidido por las escrituras, el cielo y el infierno. ¿Qué harás tú con la Biblia hoy? ¿La seguirás arrumbando en tu casa como cualquier tipo religioso que viene los domingos, se sienta, escucha, se va y arrumba la Biblia? ¿O la leerás, la meditarás cada día y la aplicarás a tu vida y te santificarás mediante esta preciosa palabra? ¿Qué harás tú con la Biblia hoy, hermano? Muchos cristianos desearían hoy día tener un ejemplar de este santo libro, anhelan y ansían tenerla. Y nosotros que tenemos hasta 1000 traducciones en los idiomas que querramos, bien, gracias. Muchas traducciones digitales en el celular, puedes traer muchísimos tipos de traducciones en la Biblia, pero prefiero leer el Face. ¿Qué vas a hacer con la Biblia hoy, hermano? ¿Será la palabra? ¿Será realmente una lámpara para tu camino? ¿Será realmente una lumbrera para tu vida la palabra de Dios? ¿Qué harás con la Biblia hoy, hermano? ¿Y qué harás con el Dios que inspiró las Escrituras? Si tú no has creído en el Señor de estas Escrituras, la invitación del Señor a través de la Biblia te dice: mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La Biblia, hermanos, nos da esperanza. La Biblia, aunque nos revela cuál es nuestra condición, también nos da la esperanza que hay una gracia redentora que nos puede redimir de la condenación. Haremos caso a la invitación del Señor: venid a mí, mirad a mí, reconciliémonos, hagamos las paces, dice el Señor, a través de su Santa Escritura. ¿Qué haremos con la Biblia hoy, hermano? A mí me impresiona ver jóvenes, adultos, que no sabemos un montón de cosas, diálogos de nuestra caricatura favorita, de nuestro videojuego, pero cuando vamos a las Escrituras, ni sabemos que ese libro a lo mejor ni está en la Biblia, o ese texto no está en la Biblia, o no sabemos, hermanos. Hemos menospreciado la Biblia. Estamos tan acostumbrados a la Biblia que se nos hace normal tenerla, hermanos. Mientras que en otros lugares están muriéndose por una, y cuando la tienen en sus manos se la quieren devorar en una sola sentada, porque no aguantan el gozo y la bendición de tener una Biblia. Algunos, recuerdo el testimonio de una hermana en Chiapas, cuando estaba dura la persecución, que decía que ella tenía que tener su Biblia enterrada para que no se la descubrieran, porque le podía ir mal. En Chiapas, México, fíjese. Entonces, ¿qué haremos nosotros con la Biblia, hermanos, el día de hoy? Y personalmente creo, hermanos, para terminar, es que como cristianos hemos menospreciado mucho la palabra de Dios.
la hemos despreciado, no la hemos atesorado como debemos atesorarlas. Yo no necesitaría darle argumentos a ustedes porque la Biblia es la palabra de Dios, pero a veces se nos olvida eso. Se nos olvida que la Biblia es el libro de los libros, un libro que habla lenguas vivas, palabras vivas y que cambia el corazón del hombre. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos. Si usted, hermanos, ha sido negligente con el uso de la palabra de Dios, si usted ha sido de aquellos que, pues, nomás tienen la Biblia para que tener bonito su librero, creo que hoy es tiempo de arrepentirnos, hermanos, y de pedirle perdón al Señor. De pensar en aquellos hermanos que están pasando una situación muy difícil y que no pueden tener una escritura de su mano, en su mano. Recuerdo una vez en el rancho cuando llegó un señor a predicar y me impactó mucho porque el señor no sabía leer nada, no sabía leer nada. Sin embargo, predicaba con poder, con una autoridad. Y cuando le preguntaron cómo era posible de que si no sabe leer, si sabiera la Biblia, ¿cómo cree que la memorizó? Muchos cristianos deberíamos memorizar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tal si un día nos prohíben también a nosotros tener la Biblia? ¿Cómo se va a fortalecer usted? ¿Cómo se va a animar si usted no conoce la palabra? No está la palabra de Dios ni en su mente ni en su corazón. Necesitamos decirle al Señor, Señor, lléname de tu palabra. Dice el apóstol Pedro, Pablo en Colosenses, que la palabra de Cristo sobreabunde en ustedes. Debemos de estar saturados de la palabra de Dios. Debemos de estar llenos de la palabra de Dios para que no sea tan fácil que cualquier viento de doctrina también nos arrastre a la confusión espiritual. O que un día usted esté enfermo en un hospital y no hay nadie que le lleve la Biblia, que usted sepa memorizar la Biblia y guardarla también en su corazón. Hermanos, es tiempo de aprovechar esta gran bendición. La Biblia es el mayor acto de amor después de la muerte de Cristo que Dios nos dejó, una carta de amor para su pueblo. No la despreciemos, hermanos, pastor, y aprovechemos el regalo de Dios. Y vamos a ver.